Cuando le dé la noticia a Aldo Solé, esto no sé dónde termina. Porque se me va a poner a hablar y nos vamos a ir de tema. Por lo tanto, 5 minutos le vamos a dar a él para que hable del tema que le voy a plantear. Pero 5 minutos, no más. Como cantaba este muchacho, dame 5 minutos y nada más. Bueno, 5 minutos y nada más le voy a dar al señor Aldo Solé cuando le diga que mañana a las 9:15, 9:20 de la mañana vamos a estar falando portugués. ¿Con quién podré estar hablando, estimado Aldo Solé, si falo portugués? Buen día. Bom dia. No sé, con Lula, bom dia, bom dia. Ya me estoy. Bom dia. Con Lula, con Bolsonaro, ¿con quién? Não, muito mais. Muito mais. Muito mais. No sé. Jorge. ¿Brasil o Portugal? ¿Brasil o Portugal? Brasil. Escuche. Ah. Jorge. Ajá. ¿Le dice algo? Jorge. Sí. Jorge Heller. Ah, qué bien. Mañana hablamos de la obra del negro Andrade. Ah, pero qué bueno. Qué linda manera de despertarme. Ya estoy, hace rato que estoy despierto, ¿no? Pero bueno, de recibir unos buenos días. Qué lindo. Hoy, hace un rato me despertó mi hermana para decirme que me viene a visitar. Usted me viene con esa noticia. Qué bueno. Qué bárbaro. Yo decía, ¿qué puede ser más importante que hablar de Carlos V a esta hora de la mañana? Sí. Pero no, la verdad que sí. Al principio dije, bueno, capaz que me vendrá a dar la noticia que ya sé de que el hijo del presidente de la Argentina se declaró travesti. No. Pero no. Pensé que... No, eso es viejo que la ya. sorpresa venía por ahí. No, eso es viejo ya. Eso es viejo, pero bueno, está circulando por ahora los videos de él. Sí. Ayer me llegaron algunos. Sí. Bueno, en fin, así que van a hablar de Andrade. Sí. Me parece muy bueno, porque además hay varios intereses de comprar los derechos en Europa, en Francia, en Italia. Y estuvo. Y están negociando, bueno. Ayer me mandó fotos. Ah, sí, con la. imagino, sí. Me mandó fotos con la hija. Sí, preciosa hija y muy buena bailarina. 80 y pico de años ese, o la sé. De la hija de Andrade, sí. De Andrade. Claro, sí, no pensé en la hija de Jorge. No, de Andrade. Es bailarina. De Andrade. Sí, que él la descubrió además, que estaba sí. Después ya aparecieron los politiqueros ahí a regalarle un apartamentito y qué sé yo. Pero ella muy elegante, muy elegante, a pesar de la humildad con la que la encontró, viviendo en la extrema pobreza, conservaba una elegancia muy propia de esa estirpe negra, ¿no? No solamente por ser la hija de un jugador, ella era modelo, y no sé si sabías, era modelo de la mamá de Jaime Ross, porque la mamá de Jaime Ross se dedicaba a la alta costura, y ella era de las modelos. Bueno, no sé, para mí fue es un ejemplo claro de cómo cuando alguien se pone a escribir una historia recupera tanta cosa, ¿no? El saber incluso que la hija de Andrade todavía está viva, dónde vive, bueno, en fin. Y me alegra que se haya logrado producir todo este musical también, más allá de la novela, incluso un nieto de Mato Rodríguez, que está haciendo una animación que la vendió para Walt Disney. Lo consultó hace poco a Jorge, porque también había ahí un pasaje fugaz de Andrade en esa historia de Mato Rodríguez y la comparsita. Así que bueno, uno cuando escribe algo realmente dispara cosas y despierta la creatividad de otros. Y bueno, realmente yo de Jorge Heller, no sé si te lo he dicho, pero hace tiempo que vengo conversando con él la posibilidad de escribir el libro con la vida de Jorge Heller, porque la vida de Jorge Heller es fascinante. Claro, fascinante. Sí. Le contamos... Hijo de un alemán, de un nazi, por ejemplo, ¿no? Que se tiró en paracaídas ahí y cayó en una isla en la desembocadura del Amazonas, con 2 nazis más, eran 3 que se tiraron de un avión en paracaídas y cayeron ahí, en una isla de donde se da el Pororoca, en la isla entre la desembocadura del Amazonas y
y el Atlántico, y se casó con una india, de ahí casi que una adolescente, y bueno, de ahí salió Jorge Heller, ¿no? Que iba a la escuela en canoa, porque los caminos eran los ríos, y después, bueno, así llegó a San Pablo a estudiar danza y coreografía. Es inagotable, cada vez que viene por casa me acalambra con los cuentos que me hace. Me imagino. Y bueno, me deja pensando en ese libro que va a fastidiar a mucha gente, que algún día lo vamos a escribir, probablemente dentro de 10 años más o menos. Yo le contaba a él que usted ya había hablado largo y tendido en este programa sobre lo que hizo a Rosa Luna. Exacto, sí, claro. ¿No? Bien, perfecto. Bueno, en algún momento te va a hablar de la novela de Samson, porque también está haciendo ese musical, ¿no? Con una novela mía, no sé si te adelantó algo de eso. No, fue muy corto ayer lo que hablamos. Ahí ya me quedé enganchado y le dije, vamos a hacer una cosa. Trate de tirarle la lengua con lo de Samson, a ver cómo es. Que además hay un tema interesante, ¿no? Y la dejamos por acá. Digo, esta gente que vive del arte, que es muy creativa, que la cabeza les explota, pero que necesitan después canalizarlo, ¿no? Y que además hacen de esto un medio de vida, porque a veces nos cuesta creer la cantidad de gente que en este país vive del arte, ¿no? Vive de la música, vive de la danza, vive de la escritura mismo. Y bueno, la pandemia obviamente los ha afectado mucho, pero Jorge Heller nunca bajó los brazos. Jorge Heller siempre estuvo creando, trabajando, produciendo, buscando la forma de hacer un casting entre 5 personas, moviéndose por separado, porque hay que ver que estamos hablando de alguien que produce un musical, ¿no? Es decir, que tiene que seleccionar a los músicos y darles instrucciones, al escenógrafo, al todo, ¿no? Los bailarines, los actores, que tratar de que los bailarines además sean voces, ¿no? Que integren el coro para no disparar tanto, pero él cuando piensa en una... Yo, por ejemplo, la novela mía, yo mentiría si digo que nunca pensé en la posibilidad de llevarla a las tablas, pero siempre pensé en un monólogo, ¿no? Ahora, cuando uno se cruza con un individuo que piensa todo lo grande, te dice, bueno, bailarinas solo van a ser 8, ¿no? Claro, a uno Solo 8. Claro, las bailarinas van a ser 8, y otro tanto por aquí y por allá, y al final se van en 30 personas, ¿no? Y él dirige todo eso, y tiene una gran capacidad, es un general, es un mariscal de campo dirigiendo, realmente tiene esa cosa de alemán. Yo lo vi en un casting, vi que la gente quiere trabajar con él. ¿Por qué? Tiene esa fama. Pregunto, capaz que mañana se lo preguntamos. ¿Por qué no producir acá en Minas? Bueno, sí, no, y yo pienso, algunos espectáculos sé que van a ir a todo el Uruguay. Sí, ya estuvo él acá. Estuvo en el Teatro de la Valleja y muy pronto seguramente vamos a ver si podemos tener un contacto con Eber Loza y él, ¿verdad? Claro. Para ver lo de Rosa Luna se frustró por la pandemia, pero había ya agendado espectáculos en Brasil, en la Argentina, o sea, lástima, ¿no? Pero bueno, lo importante es que es lindo verlo igual con la moral alta, ¿no? Eso es muy lindo. Impresionante. Sí. Mañana vamos a estar conversando con él. Mañana. Qué lindo. Después escucharé el audio. Perfecto. Realmente da para mucho. Jorge Heller da para mucho. Es un hombre que hace años que vive desde finales de la dictadura. Cuando estaba agonizando la dictadura, llegó por acá, le encantó Uruguay, se quedó acá. Todavía no habla bien el español, ni lo escribe bien. Dígamelo a mí. Sí. Dígamelo a mí que mañana me vuelvo loco. Yo tampoco. Sí. Tiene que ser de Río Grande do Sul para más o menos entender. Ahora de ahí para arriba, un pomo. Un carioca ni en pedo escucho. Un parnabucano menos. Y de ahí para... venía de Sudáfrica cuando llegó a Uruguay, ¿no? Y antes había estado en Inglaterra, o sea, hablaba el inglés, supongo que habla el inglés mejor que el español, pero eso es increíble también, como cuando le dan una novela para leer, ¿no? Él logra leerla y comprenderla bien, ¿no? Es decir, claro. Eso también es admirable en él. Pero bueno, ayer, por ejemplo, había quedado de venir por la casa de él, después me mandó un audio, le entendí que me dijo que no viniera, que se tenía que ir, no sé qué le entendí, y después me preguntó por qué no había venido. Bueno, yo le entendí que no iba a poder recibirme, yo qué sé. Seguro. Pero bueno, en fin. Bien. Es para una fiesta lo de... Lo tiene cerca.
¿no? Sí, está en Villa Argentina, en el balneario argentino, ¿no? Sí. Cerquita de Atlántida. Más del lado sí, ya sería un barrio aparte, ya está en el Águila. En el Águila, ¿no? Hoy es un barrio aparte, seguro. Claro. Son dos barrios, Villa Argentina y el Águila. La historia que no se vuele, ¿eh? Seguro. ¿No? Con el Águila. Sí. Me salió un chiste. Bueno, a ver. En fin, vamos a hablar de Carlos V. Pero tranquilo, otro genio. escuche antes de largar. Tiene un reloj a mano, porque si hay algo que paso mal yo, si hay algo que paso muy mal, es cuando lo veo que usted viene embalado y yo me tengo que ir, me da vergüenza y es muy rico lo que usted tiene. Por lo tanto, usted será el constructor a partir de este momento y 20 minutos para usted, para top y arranque. Claro. 20 menos 10 lo tengo que liberar. No hay problema. Habíamos dicho que íbamos a destinar un buen tiempo, probablemente meses, a hablar de repasar por lo menos los más destacados reyes de España. Vamos a volver después para atrás porque el origen del asunto nos quedó un poco pendiente para atrás, yo después quedé pensando, pero bueno, hoy vamos a hablar de Carlos V, que no lo podemos resumir en 20 minutos. Hablar de Carlos V es hablar de muchas cosas y muchas de esas cosas las destinaremos en semanas siguientes. Perfecto. Pero cuando hablamos de Carlos V estamos hablando del hombre más poderoso de Europa, incluso ni siquiera Napoleón se puede comparar con él. Él era hijo de Juana la Loca y Felipe el Hermoso, por lo tanto era nieto de los reyes católicos, pero a su vez, es decir, él hereda los dominios en España de sus abuelos, aprovechando la situación de enfermedad mental de la madre, pero por otro lado, los otros abuelos, los abuelos paternos, son por un lado Maximiliano de Austria y la abuela de Borgoña, María de Borgoña, o sea que ahí también, digamos, concentra dominios de lo que hoy es Alemania, Austria y los Países Bajos. Por lo tanto, cuando hereda todos los dominios de sus abuelos, hereda gran parte de Europa, a lo cual después hay que sumar que un título que era más bien nominal, el de rey de Italia. Todavía no existía Italia como reino, eso es una cosa muy tardía, finales del siglo XIX, pero por la vía de Aragón, Aragón tenía dominios en Nápoles, Sicilia, Cerdeña, y bueno, termina, por carambola, digamos, lo terminan nombrando también rey de Italia, un reino que no existía, pero que la mitad de Italia sí fue de él. Lo más importante de destacar de él es que es la parte cuando él hereda los dominios de España, que España todavía estaba, digamos, en levadura la unificación de España. Yo siempre digo, él fue el panadero que sacó del horno ese pan amasado y crepitante y crocante que era la unidad de España, ¿no? Porque se había consolidado apenas unas décadas atrás con el matrimonio de sus abuelos, que a veces se dice al pasar en las escuelitas o en los liceos que ahí nació España, pero en realidad nació con Carlos, que la historia lo va a recordar más como Carlos V, que era el título que tenían en el Imperio Alemán, pero en España, bueno, es Carlos I. Y todavía cuando se casan los reyes católicos, cuando se casan sus abuelos, en realidad son dos reyes que unifican dominios, pero que cada cual sigue administrando su dominio. O sea, Fernando siguió administrando Aragón, Navarra, qué sé yo, y Aragón y los dominios italianos, y Isabel siguió dominando Castilla, reinando en Castilla, con sus reinos anexos que iba sumando, como el caso de Navarra, pero es con Carlos V que se reina, hay un solo soberano que reina España. O sea que probablemente si no hubiera habido un Carlos V, quizá la historia de España unificada hubiera demorado mucho más o directamente nunca se hubiera dado. Dato no menor. ¿Cómo nace? Él nace en la ciudad de Gantes, en Bélgica, lo que era en aquel momento el condado de Flandes, una zona que va a ser durante mucho tiempo dominio de los reyes españoles, y
nace una noche cuando los papás están en una fiesta, en un baile, en un palacio, y la madre se siente con dolores de vientre, no esperaba que todavía fuera a nacer el niño, va al baño y ahí sola lo tiene, ¿no? Esta mujer que va a pasar como a la historia como Juana la Loca, que fue una mujer muy fuerte y que entre otras cosas fue la madre del hombre más poderoso de Europa y que lo tuvo sola sin ninguna asistencia en el baño. Son anécdotas, ¿no? Pero vale, que ayudan a ilustrar muchas cosas, ¿no? Claro. Después los papás se van cuando tienen que hacerse cargo de España y por la muerte de Isabel, pero en su momento se hacen cargo de Juana hereda Castilla, el papá de Isabel sigue reinando en Aragón, y el niño queda en Bélgica, no se lo llevan, y bueno, va a tener grandes tutores, grandes maestros, e incluso Fernando de Aragón, el abuelo, pensando que por ahí podía llegar algún día a heredar algunos dominios en España, o directamente España, le manda nada menos que un cardenal, o en general los que lo educaban eran cardenales, obispos, le manda un obispo que era un humanista importante, Luis Cabeza de Vaca, y un humanista español importantísimo, pero él no le presta mucha atención, él siempre va a estar muy influenciado por los alemanes, y no le presta mucha atención, no llegó a aprender mucho el castellano, y no llegó a interiorizarse en un principio con toda la historia, no llegó a tomar conciencia, cuando estamos hablando de un adolescente, ¿no? De lo que iba a ser después reinar en España. Todavía España también era un reino muy pobre, ¿no? Importador de materias primas, pero bueno, a los 15 años se lo declara mayor de edad, y bueno, debido a la situación de la madre, él parte para hacerse cargo de los dominios de Castilla, sale de ahí de los Países Bajos, sale con una flota de 40 barcos, y va a visitar a su madre que estaba confinada en Tordesillas, en un lugar que hoy es un museo en la ciudad de Tordesillas, donde 2 años después de que Colón descubriera América se hizo el famoso Tratado de Tordesillas entre España, Portugal y el Papa Borgia, Alejandro VI, que determinó, el Papa ahí trazó una línea imaginaria con una regla y determinó la existencia de Brasil, por un lado, y por el otro lado todo el mundo hispanoparlante de América, ¿no? Que abarcaba incluso gran parte de Estados Unidos, incluso California, y abarcaba incluso la otra parte del mundo, o sea, por eso después en Oceanía se van a repartir territorios, dominios España y Portugal, ¿no? Bueno, la va a visitar, va a conseguir una firmita ahí de la mamá para delegarle el poder, como para dar mayor legitimidad, pero el tema de la locura de Juana dio para más, porque así como algunos sacaron provecho, el padre, el esposo, en su momento, y el hijo, el esposo después muere antes que ella, ¿no? Entonces, bueno, pasó todo ese episodio terrible que contribuyó también a difundir y a confirmar la locura de Juana cuando paseó por toda España el cadáver de su esposo, ¿no? Y cada tanto lo abría el cajón y lo besaba y qué sé yo, cuando ya estaba bastante avanzadita la putrefacción de su difunto esposo. Pero el tema es que así como había quienes se favorecían de la locura, sí, en ese sentido, como para adueñarse, digamos, del poder, también estaba el tema de las autonomías de distintos reinos o regiones, que hoy son provincias, ¿no?, de España, y que trataron de prolongar al máximo el reinado, la titularidad, digamos, de esta mujer, que después va a quedar como la reina madre, porque de ese modo evitaban el control de la corona real, ¿no? Es un problema que los Habsburgos no supieron resolver, o mejor dicho, lo resolvieron a su manera, dando distintas autonomías a distintas regiones de España. Eso no contribuyó en cierta medida a la unificación global de España. No era un reino unificado, eran distintas regiones con distintos estatutos. Después los Borbones, cuando vengan,
van a tratar de cortar por lo grueso y tratar de reinar todo como una cosa sola, con mucha resistencia, con guerras que hacían las distintas regiones, pero bueno, dejando un problema que hasta el día de hoy está un poco vigente. Recién hay que pensar que recién a finales del siglo XX y principios del siglo XXI todavía se sigue tratando los temas de los estatutos, ¿no? Y las autonomías y qué sé yo. Porque bueno, ahí en España hay varias naciones metidas, no solamente distintos territorios, ¿verdad? Bueno, el asunto es que cuando Carlos V, que todavía no era emperador de Alemania, por 1520 lo van a nombrar emperador de Alemania, de lo que se llamaba el Sacro Imperio Germano-Románico, él llega a España y bueno, una de las condiciones que le establecen en Castilla es que primero que aprenda a hablar bien el castellano, que se deje de pavadas y aprenda a hablar bien el castellano, cosa que le va a costar mucho porque él siempre estar rodeado de cortesanos holandeses, alemanes, en fin, gente que hablaba el alemán. Y eso va a generar mucho digamos, celos en la nobleza castellana. Va a traer la cerveza. En España no se conocía la cerveza, o sea, trae muchos hábitos, la literatura, el arte flamenco. Por eso hoy él y después, bueno, su hijo Felipe II va a seguir comprando y encargando mucho arte a los artistas de los Países Bajos, sobre todo de los Países Bajos. Eso hace que hoy el Prado tenga una de las grandes colecciones, ¿no?, de pintores como el Bosco, ¿no?, y otros artistas. Y bueno, Carlos V, entre la gente, bueno, ni hablar la literatura de Erasmo de Rotterdam, por ejemplo, ¿no?, grandes humanistas también de la literatura de esa zona, va a tener que enfrentar y hacer varias guerras contra las noblezas provinciales, que se niegan a aceptar un montón de condiciones, y va a tener que pactar muchas veces con ellos. Pero bueno, entre la gente que llega con él como asesores, y acá me voy a detener, simplemente termino por hoy hablando de este personaje, un individuo interesantísimo, del cual se habla muy poco, que es Adriano de Utrecht, ¿no?, que era un obispo en su momento, cuando él era un niño y lo tenía de maestro allá en los Países Bajos. Va a venir como cardenal ya en España, va a ser el Rasputín detrás de este muchacho, que vamos a entendernos, ¿no? Es decir, empieza a ordenar un poco España cuando tenía 18 años, y después va a ser nada menos que Papa, queda como Adriano VI, siendo cardenal. Lo convocan para el cónclave, para elegir papa, y es uno de los pocos. Bueno, no le interesó ir, prefería estar en España. Ahí estaba la verdadera cocina política. No hay que olvidarse que con el Renacimiento se traslada el poder y la riqueza del mar Mediterráneo hacia las costas atlánticas, con las llegadas, con todo lo que eran los descubrimientos de ultramar en América. No va al cónclave, pero igual lo nombran papa, ¿no? Es uno de los pocos papas que en la historia, en estos 2000 años de historias de papas, uno de los pocos papas que no fue al cónclave, en el cual lo nombran como papa. Va muy molesto, trató de rechazar el ofrecimiento de ser papa, y él, que era, como dije, era holandés, también es uno de los pocos papas que no fue italiano. Hasta después de él hay que esperar a Juan Pablo II, que como sabemos era polaco ya en el siglo XX, y es uno de los pocos papas que mantuvo su nombre, ¿no? Bueno, cuando llega a Roma en plena peste, bueno, viene furioso, ¿no?, porque no quería estar en España. Ahí estaba la verdadera cocina política, ahí estaban, digamos, ahí se cortaba el bacalao grueso. Y bueno, y tiene que lidiar con un montón de cardenales y arzobispos muy acostumbrados a darse una vida de suntuosidad. En un momento de déficit total, las arcas estaban vacías del Vaticano, de lo que después conocemos como el Vaticano, ¿no?, que era la Santa Sede. Y bueno, comienza toda una política de ordenamiento de la casa de la Santa Sede, política de mucha austeridad,
que lo vuelve muy impopular entre las jerarquías de la Iglesia. Y bueno, al punto que en algún momento hasta se lo enfrentan algunos cardenales, porque bueno, les quita privilegios, comienza a hacer toda una vida muy, muy austera y los obliga a ser muy austeros. Y en algún momento que lo llegaron a enfrentar y lo llegaron a criticar, hubo una oportunidad donde unos cardenales le recordaron que gracias a ellos él era papa, y él le dijo, bueno, muchas gracias por este martirio que me han regalado, porque realmente le regalaron un fierro caliente, fue un regalo envenenado, pero, y termino con esto, quedó para la historia como uno de los grandes papas que ha sabido digamos, volver un poco a una política de austeridad, de desterrar un poco la política de los vicios, los abusos, los placeres dentro de la Santa Sede, una cosa muy difícil, que después vinieron otros papas y volvieron, digamos, a la vida loca. Pero un dato no menor, cuando Francisco I, el papa actual, que bueno, que es otro papa no italiano, pero pues, descendiente de italianos, un papa argentino, que es como una prolongación de Italia, ¿no? Pero cuando fue a tratar de elegir nombre, después, bueno, llegó a un acuerdo y se puso Francisco, en alusión a Francisco de Asís, ¿no? Que, sí. Hablando un poco de la austeridad, pero él quiso llevar el nombre de Adriano, ¿no? Adriano VII sería, en honor a este Adriano VI. Bueno, este hombre que llegó a ser papa fue uno de los maestros particulares que tuvo Carlos V y que después, bueno, lo ayudó un poco a ordenar en unos comienzos lo que sería el Reino de España, ¿no? Hablar de Carlos V es hablar de muchas cosas. Hay que pensar que todas las grandes conquistas, los grandes descubrimientos, estamos hablando de que Hernán Cortés conquista el Imperio Azteca en nombre de Carlos V, Pizarro conquista el Imperio Inca en nombre de Carlos V, o bueno, Carlos I de España. Se da la primera vuelta al mundo en nombre de Carlos V, es la expedición de Magallanes, que es una de las cosas en las que nos vamos a detener. Fue la gran hazaña, para mí, de todos los tiempos. Nada se compara, ni siquiera la llegada del hombre a la luna se compara con lo que significó el hallazgo del pasaje en el peor de los lugares, estaba, ¿no? Lo que hoy conocemos como el estrecho de Magallanes, y el completar, 3 años después, la primera vuelta al mundo. También se conquista lo que hoy es Ecuador, se conquista Colombia, Venezuela, se conquistan otros imperios un poco menores. Ahí en la zona, bueno, se conquista la península de Yucatán, porque uno piensa que México era todo, el Imperio Azteca era todo una cosa sola, pero después se conquistó el Imperio Azteca, hubo que conquistar a los mayas, que los mayas, a diferencia de los aztecas, eran ciudades-estado, o sea que hubo que irlas conquistando de a una, porque eran como polis, ¿no? Era la diferencia entre los griegos y los romanos. Por ahí, por la zona de Querétaro, Jalisco, Guanajuato, el estado de Guerrero, había otro imperio, un imperio menos conocido, ahora se me fue el nombre, que lo conquistó un tal, porque hubo tantos conquistadores, ¿no? que no los podemos recordar a todos. La península de Yucatán, por ejemplo, fue conquistada por Francisco de Montejo, pero un tal Nuño de Guzmán conquistó el imperio Tarasco, ¿no? Que era otro imperio importantísimo, que de ahí surgió el virreinato de Nueva Granada, de Nueva Galicia, menos conocido, el reino de Nueva Galicia, lo que se conoció como el reino de Nueva Galicia. Y lo que pasa es que los aztecas, que eran un imperio poderosísimo, peleaban con armas de una piedra que era con lo que hacían los cuchillos, sí. Ahora no me acuerdo si el sílex, creo que era, pero había algunos reinos menores, con menos cantidad de soldados, que ya usaban armas de metales, dominaban los metales en el tema de las armas, sí. Y por eso los aztecas no los habían podido conquistar a todos, aunque también con el tiempo
pudieron haberlo llegado a hacer. Bien. Entonces, el imperio Tarasco, por ejemplo, fue otro imperio importantísimo, ¿no? Bien. Bueno, una cosita más, el celo en España con los alemanes no fue solo con la nobleza, con la corte, los políticos, también lo fue con los banqueros, porque en realidad el mundo financiero estaba... ¿Qué nos pasó? Necesitó para todos estos emprendimientos la financiación de los banqueros alemanes, como los Fuscher, por ejemplo. Sí. Bueno, la conquista de Filipinas también se dio en esta época. Por eso después su hijo, Felipe II, se va a poder dar el lujo de decir que en su imperio nunca se opone el sol, ¿no? Filipinas, que viene de Felipe II, pero que comienza la conquista con Carlos V. Un detalle nada más, Venezuela terminó siendo una administración alemana, otra cosa que se desconoce, porque claro, después los banqueros se cobraban con parte de los dominios en América. De hecho, el imperio alemán era un club de príncipes, sí, que esos príncipes eran electores, elegían al emperador y cobraban por su voto, y por lo tanto él también tuvo que comprar el voto de algunos príncipes para hacer, y para eso tuvo que pedirle prestado plata a los banqueros alemanes. O sea que los banqueros alemanes van a administrar mucho la economía de España en estos tiempos. Bien. Pero bueno, es a partir de acá que comienza la gloria de España, y bueno, después hablaremos de la expedición de Magallanes, hablaremos de las guerras que tuvo con Francisco I, el rey de Francia, porque imagínate, para Francia esto fue una cosa muy incómoda, tener a un emperador que lo convertía en un sándwich a Francia, ¿verdad? De España por un lado, de Alemania por el otro. Claro. Y bueno, y hablaremos de alguna otra cosa más en las entregas siguientes, porque Carlos V da para mucho. Me imagino. Nos quedamos por acá, estimado Aldo. Ha sido verdaderamente un placer haberlo escuchado en la mañana de hoy. Está bueno porque es importante que la gente vaya sabiendo el porqué de algunas cosas para llegar hasta el día de hoy, vaya. Claro, que es una historia que nos corresponde. Me olvidé decir algo fundamental, se empieza a explorar el Río de la Plata. Se funda Asunción, se funda Santiago de Chile, Pedro Valdivia, se funda Buenos Aires, que fue una fundación frustrada, Buenos Aires se fundó 2 veces, pero bueno, Diego García explora un poco el Río de la Plata, que había sido un marinero náufrago de la expedición frustrada de Solís, que se había dado antes. Así que bueno, nos corresponde muchísimo toda esta historia. Estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo. Bueno, mañana si tiene un ratito, gracias. Mañana si tiene un ratito, acuérdese, 9:15, 9:20, www.nosotrosfm.com. Mañana, George Heller. Seguro. En el zoológico. Difundiremos después el audio. Porque no va a tener desperdicio, va a ser un buen documento. Bien, le mando un abrazo, gracias por todo este tiempo. Mande foto, mande su foto. ¿Le pidieron una foto? Sí. ¿Todavía no la mandó? Para eso fue que quería ir por la casa de Jorge Heller, que tiene una buena pared ahí blanca, le entendí que no podía recibirme, me quedó esperando. Escuche, no me la cobre la foto, porque usted cobra las fotos. A mí no. A mí no. A mí le pido... Después lo arreglamos con un asadito allá. Pero que la última portera. Le digo que vamos a tener que matar vacas, que ni le cuento tanto asado que anda en la web. ¿Qué vamos a hacer? Un abrazo. El último en convertirme vegetariano. Un abrazo, vamos todos para la última portera. Que vayan las vacas ya para allá. Que vayan para allá, que ya vamos. Chau.